Capítulo 4. Tal vez no fue Moisés su nombre. La totalidad de los historiadores griegos que escribieron sobre Egipto, país por el que sentían una desmedida admiración, pasaron por alto a un personaje llamado Moisés. De igual manera, el judío Flavio Josefo, que recogió todos los testimonios favorables a su pueblo, jamás se atrevió a afirmar que hubiese hallado en las viejas crónicas la menor alusión al patriarca hebreo. Esto hizo suponer a Flavio Josefo que si no encontró por ningún lado el nombre de Moisés, fue acaso porque figuró de manera diferente. Y basándose en la cronología de los faraones original de Manetón, sacerdote que vivió en el siglo III a.C., y a quien puede considerarse el más importante de los historiadores egipcios, junto con Hecateo de Abdera. Escribió la obra Contra Apion, en la que pretendía definir la personalidad del patriarca. Las curiosas explicaciones de Flavio Josefo. Haciendo suya las palabras de Manetón, el cronista judío quiso trazar un paralelismo entre la figura de Moisés y la de un personaje mencionado por el sacerdote egipcio, el cual vivió en la corte de un faraón y se llamó Osarsef. Este individuo abandonó un día su cargo en un templo de Heliópolis, en actitud de protesta, para unirse a un grupo de rebeldes hartos de sufrir vejaciones a manos de la gente del soberano. A Flavio Josefo le interesó averiguar quién fue aquel valeroso sacerdote y quiénes los rebeldes con los que hizo causa común. Para ello, lo mismo Manetón que Flavio Josefo se remontaron a los tiempos en que un pueblo de pastores semitas que vivían al otro lado del istmo, los llamados Ixos, invadieron el delta del Nilo y terminaron apoderándose de casi todo. Egipto. Ninguno de los dos historiadores inventaba nada, puesto que la ocupación de la tierra de los faraones por los reyes pastores sucedió realmente. Comenzó esta invasión pacíficamente hacia el siglo XVIII a.C., y los Hicsos se retiraron 2 siglos y medio después, de resultas de unas negociaciones aparentemente amistosas. Abandonaron entonces la ciudad de Avaris, que habían fundado en la región limitada por el río Nilo y el istmo que conocemos ahora como de Suez, y se llevaron sus pertenencias y sus rebaños hacia el noreste. Fueron a detenerse no muy lejos del Mar Muerto, donde fundarían la que se convertiría en Jerusalén. En opinión de Manetón, habían transcurrido unos años desde el día que los Hicsos abandonaron la ciudad capital, cuando el faraón de Egipto dio órdenes para acabar con los leprosos que infestaban el país. La cifra de leprosos dada por Flavio Josefo en su obra
era de 80,000, y pudiera ser cierta, pero se equivocaba el historiador en cuanto al mal que sufrían. ¿Eran realmente leprosos quienes el faraón pretendía concentrar en un espantoso gueto, o era algo muy diferente? Sucede que los reyes hicsos se habían ido de Egipto años atrás, pero miles de descendientes suyos habían preferido quedarse donde transcurrió su existencia, viviendo del pastoreo y de la agricultura. Eran unos individuos rústicos que despedían a todas horas una repugnante fetidez, porque se vestían con pieles sin curtir. Los egipcios, que tenían el olfato más delicado que los descendientes de los Hicsos, se apartaban de los pastores, molestos por la pestilencia que despedían. Y lo mismo a los Hicsos que estuvieron antes, que a los pastores que quedaron después. Los orgullosos egipcios los tildaron de apestosos. Ahora bien, ¿no serían los leprosos del faraón, citados por Flavio Josefo, esos mismos apestosos que vivían entre el Nilo y el Mar Rojo, y a quienes los egipcios consideraban una molestia y una amenaza, porque pululaban por todas partes, y las mujeres parían que daban gusto, echando al mundo niños que devoraban comida a un ritmo que dejarían vacías sin tardar todas las despensas mejor surtidas? ¿Fue el primer gueto de la historia? Los ministros que aconsejaban al faraón le hicieron ver la necesidad de juntar a todos los leprosos apestosos en un lugar, lejos de la corte, y de castigar severamente, con la pena de muerte si era necesario, a quienes intentasen evadirse del gueto, donde habían sido confinados. ¿No resulta curioso que el lugar designado por el faraón para juntar a los indeseables desterrados, o tal vez elegidos por estos, fuese la ciudad abandonada por sus antepasados, la desierta Avaris? Añadía Flavio Josefo en su libro, inspirándose en lo que encontró en la vieja obra de Manetón, hoy desaparecida, que uno de los hombres desterrados a la ciudad de los apestosos se llamaba Osarsef. Había sido sacerdote de la sagrada Heliópolis y acababa de contraer la lepra. Tendría que ser confinado en Avaris y que, en contra de lo que muchos creen, no había sido fundada por los Hicsos, sino que era mucho más antigua, puesto que se llamó en otros tiempos Sin. Más adelante se verá algo acerca de este curioso nombre, que tiene que ver con la luna. ¿Qué significa esto de que Osarsef contrajo el terrible mal?
Debe entenderse que enfermó de lepra. ¿Efectivamente? O puede interpretarse como que tuvo una seria discusión con el faraón por motivos religiosos o políticos y se vio obligado a ausentarse indefinidamente de la corte. Sería aventurado suponer que aquel sacerdote descendía de los hijos pastores y que, al completar el maltrato que daba a su gente los egipcios, quiso protestar airadamente ante el faraón, por lo que fue muy amablemente invitado a reunirse con los apestosos desterrados. Es posible que sucediera esto último, lo cual explicaría la actitud rencorosa de Osarsef al llegar a la ciudad de Avaris. A partir de aquel momento demostró ser dueño de una recia voluntad, la cual lo condujo a erigirse en el jefe supremo de los apestosos y a realizar una revolución social en su nuevo pueblo, de carácter muy particular, pues entrañaba una reforma religiosa radical. Empezó el sacerdote enseñando a la gente a despreciar a los dioses con cabeza de animal y a los ídolos de toda clase. Inculcó a sus discípulos la noción de un solo Dios que carecía de imagen, pero que sabía velar por quienes eran felices. Más tarde, cuando los prisioneros de Avaris estuvieron bien organizados, se sintieron poderosos y quisieron vengarse del malvado faraón que tan injustamente los castigó. Esto es lo que narraba Flavio Josefo y terminaba diciendo cuál fue el destino de los rebeldes. Aquellos desterrados de Avaris, que jamás se habían distinguido por su cultura, puesto que habían sido toda clase de pastores, eran designados en los textos antiguos como Aperu y como Jabiru, términos que irían degenerando al paso de los años hasta convertirse en aquel con que los conocemos ahora. Hebreos. Siendo parientes muy cercanos de los Ixos y sabedores de que a estos no les desagradaría regresar a las fértiles tierras egipcias, y conscientes de que por sí solos nada podrían hacer frente al poderoso ejército del faraón, estos hebreos pidieron ayuda a la gente de Jerusalén. Y los Ixos aceptaron acudir en apoyo de los apestosos. Ixos y hebreos, comencemos a llamarlos con este nombre, reunieron un ejército de 200,000 hombres y emprendieron un buen día la marcha hacia la capital de Egipto, devastando a su paso los campos cultivados y pasando a cuchillo a los campesinos que no supieron correr a prisa. Al llegar a las puertas de la capital, que no dice Flavio Josefo si era Tebas o si era Menfis, las noticias de lo que sucedía. El faraón pensó que sería saludable emprender la huida, acompañado por los cortesanos, los sacerdotes, los ministros,
los miembros del ejército y de todo aquel que quisiera unirse al grupo. Y pensó refugiarse en las tierras altas de Egipto. Encontrándose el faraón en su refugio seguro, a salvo del enemigo, hizo planes para rechazar a los invasores y echarlos del país. Esperó a que los hebreos se fatigasen en las largas caminatas, y perdieran más hombres, para caer sobre ellos. Y cuando se produjo la contraofensiva egipcia, los hebreos y sus aliados se vieron obligados a retroceder hacia el istmo, dejando un sangriento reguero de muertos en la retirada. Después de estudiar cuidadosamente hasta la última línea el texto de Manetón, ¿acaso no sería natural pensar, se decía Flavio Josefo, en la posibilidad de que Osarsef y Moisés hubiesen sido una sola persona? Se regresará antes de terminar el capítulo a esta opinión del historiador judío. Antes será bueno conocerla de un autor francés del siglo pasado. Se trata de Eduardo Chouat, nacido en 1841, de profesión musicólogo, gran estudioso de la obra de Wagner, a quien en 1889 se le ocurrió publicar un libro que, al paso de los años, iba a adquirir una enorme importancia entre los aficionados al ocultismo y a los temas esotéricos. En los grandes iniciados, Chouat intentó trazar, con base en ciertos textos de la época, no presumir de conocedor de estos temas y del espiritismo en la Francia del siglo XIX era muy mal visto por la sociedad. Y en la obra del esoterista Antonio Faure de Olivet, un retrato de Moisés que podría aproximarse, según él, a la realidad. Era de frente amplia y ojos penetrantes. Además de los textos mencionados, ¿con qué información contaba Chouat para reconstruir la figura del patriarca? Es preciso confesar que, con muy escasa, como sucedía con sus contemporáneos esoteristas. En casos como el suyo, solo podría buscarse la solución al enigma recurriendo a las conjeturas y las interpretaciones, que son como la lotería. Pueden proporcionar premios importantes, pero también insignificantes aproximaciones o errores de bulto. Es por tal razón que no debe censurarse al crítico musical metido a biógrafos si en algún momento de su relato cayó en exageraciones o quiso inventar algo que ahora,
A la luz de los actuales conocimientos, cuesta trabajo creer. Explicaba Chouret en su obra que el faraón Ramsés II, quien reinó de 1291 a 1225 a.C., tuvo un hijo de nombre Meremptah, a quien educaron los sacerdotes de Amón. Era un joven de inteligencia nada brillante, con escasas inclinaciones para los asuntos de gobierno, pero que mostraba gran afición por las ciencias ocultas. Y este joven, Meremptah, tenía como compañero de estudios a su primo Osarses, hijo de la princesa real, hermana del faraón. Osarsef tenía un temperamento retraído, pero cuando se enfurecía era de temer su violencia. Transcurrió su juventud en el templo, consagrado al culto de Osiris. Su aspecto pareció humilde, como si adivinase su baja extracción. Tenía la frente amplia, como si adivinase su baja extracción. Tenía la frente amplia y los ojos negros y penetrantes. Tartamudeaba ligeramente, pero si surgía una idea en su mente sabía expresamente entonces con aplomo y energía, asombrando a quienes lo escuchaban. Los que conocían íntimamente a Osarsef estaban seguros de que el día que comenzase a actuar sería terriblemente audaz y autoritario. Infundía a las mujeres un oscuro temor. Ellas contemplaban su rostro impasible y parecían intuir en él a un amigo de sexo débil. Solamente una mujer era capaz de medio dominar al futuro sacerdote de Heliópolis, y era su madre la princesa. O, mejor dicho, la mujer que cuidó del joven desde su infancia. Pues Chouet no supo resolver las dudas en cuanto a los orígenes de Osarsef. La princesa soñaba que su hijo, llamémosle así, sería un día el faraón de Egipto en lugar de Menemptah, que carecía de dotes de mando y de inteligencia. Sin embargo,
Era difícil que Osarsef llegase a convertirse en el soberano, siendo costumbre arraigada en Egipto que el faraón designase sucesor suyo a su primogénito, desde mucho antes de alcanzar la mayoría de edad. Solo en contadas ocasiones tenían los sacerdotes facultades para anular el nombramiento real, por razones de Estado. Por desgracia para Usarsef, su madre, la princesa, tenía la censurable costumbre de soñar en voz alta. Y una mañana le fueron al faraón con el cuento de que su hermana estaba exagerando su política favoritista. El faraón Ramsés II se molestó y comentó el asunto con Merenta, y los dos, padre e hijo, comenzaron a mirar con temor al sobrino y a desconfiar de él. Dice la leyenda, según Shurae, que la princesa sugirió un día a su hijo pensar en el trono, pero el joven contestó con un gesto de desprecio. ¿Cómo quieres, madre querida, que gobierne a este pueblo que adora las cabezas de chacal y de ibis del Nilo? Mi destino está lejos de aquí, en el desierto, terminó diciendo Osarsef. Para cumplir con tan sublime destino, el joven se inició en el culto de Isis, esposa y hermana de Osiris, además de excelente matemática, y demostró poseer tanta inteligencia como favor religioso, y un perfecto manejo de los números sagrados. Sus maestros, que intentaron doblegarlo a sus caprichos, obedeciendo las instrucciones del soberano, tuvieron que declararse finalmente vencidos. Se limitaron a esperar el menor descuido del discípulo aventajado para caerle encima. Y este descuido llegó un día que Osarsef expresó el deseo de conocer los libros sagrados, a pesar de que únicamente el sumo sacerdote de Amon-Ra y el faraón tenían facultades para hacerlo. En consecuencia, corrieron a informar a su majestad de lo que sucedía. El faraón dio órdenes para alejar de la corte al hijo de su hermana. Dispuso entonces un nombramiento de escriba sagrado en lugar alejado de la capital, para que el destierro no oliese a tal. Y Osarsef,
que estudiaba cosmografía y astronomía, tuvo que viajar con una comisión real a la región del delta del Nilo. Comete un crimen que trastornará su vida. La continuación de la historia tendría como escenario la tierra de Gosén, limitada por la desembocadura del Nilo y el istmo que se conoce hoy como de Suez. Allí vivían los hebreos, sometidos a trabajos forzados, en condiciones peor que miserables. Y de todos los hebreos que realizaban faenas pesadas eran los Beni Israel, o hijos de Israel, los que soportaban las más crueles vejaciones, cortando las piedras destinadas a los monumentos y fabricando ladrillos de sol a sol. Osarsef sintió una gran simpatía por aquella gente altiva e independiente que adoraba a un Dios único. En cierta ocasión, vio a un guardián egipcio en el momento de golpear brutalmente a un hebreo indefenso, y le acometió tal enojo que brincó sobre el agresor. Le arrebató el arma y lo mató con ella. Después de cometer el crimen, Osarsef huyó para salvar la vida. Ni siquiera los sacerdotes de Osiris podían manchar de sangre sus manos. Se dirigió hacia el este, cruzó a pie el istmo y atravesó la península montañosa de Sinaí, hasta encontrarse en el país de Madián, a las puertas de Arabia. Era un verdadero oasis de verdor en medio de tanta desolación. La región tenía fama desde hacía largo tiempo como sede de un extraño culto monoteísta y servía de centro religioso para los beduinos del desierto, que eran de origen semita, como los hebreos de Gosen. Se erguía en la llanura una montaña que sugería la idea de un imponente dios. A los pies de esa montaña se encontraba un templo que, pese a estar consagrado a Osiris, decía Shureh que no dependía para nada del clero egipcio. Los sacerdotes locales adoraban también a un ente divino llamado por ellos Elohim. En las laderas de la montaña sagrada se abrían unas grutas naturales, de origen volcánico posiblemente, a las que penetraban los peregrinos a orar después de purificarse en el templo. A ese lugar acudió Sarsef en busca de asilo,
huyendo de justicia faraónica. Conoció al sumo sacerdote de Madián, que se llamaba Yetro. En opinión de Shuré, era un hombre de tez oscura, de la más pura raza etíope, la misma que reinó durante 40 siglos antes en Egipto. El sacerdote Yetro poseía vastos conocimientos de ciencias ocultas y protegía a los hombres del desierto, que se acercaban en busca de consejo. Puesto que Yetro estaba dispuesto a todas horas a brindar asilo en nombre de Osiris Elohim a quienes acudían a solicitárselo. No debe extrañar que recibiese a Osarsef con los brazos abiertos. ¿Adivinó acaso en el fugitivo al hombre que tantos años esperó, que se convertiría un día en el profeta de los proscritos, en el conductor del pueblo escogido para adorar a un Dios único? Sin embargo, a pesar de la cálida acogida, las cosas no iban a resultar sencillas para Osarsef. El sacerdote de Madián tenía noticias del crimen cometido y deseaba que el joven pagase por él. Osarsef debía purificar su espíritu si deseaba seguir adelante con su misión. Tuvo que someterse primero a la expiación que la ley iniciática imponía a los homicidas, aunque hubiese cometido el crimen en aras de un principio noble y generoso. Tuvo que pasar por crueles pruebas y prolongados ayunos. Y después de sufrir tantos sacrificios le dieron a beber una pócima que lo sumió en profundo sueño. Y estando inconsciente depositaron su cuerpo en una de las cuevas más recónditas del monte. Según describía Chouret en su libro ya clásico, el espíritu de Osarsef viajó al más allá, hasta la oculta región del Amenti, donde gimen las ánimas de los muertos que no se separaron aún de la atmósfera terrestre que fue su morada anterior. Y en aquel lugar buscaría a una víctima hasta encontrarla, y debería pasar por sus mismas angustias hasta obtener finalmente su perdón. Solo así expiaría Osarsef el crimen cometido y lavaría de su cuerpo las manchas negras que mancillaban el aliento envenenado,
y las imprecaciones lanzadas por el guardián asesinado. Osarsef no dudó un segundo en enfrentarse a la prueba. Y cuando llegó al final del terrible sueño, se sintió completamente transformado. Su pasado se había desprendido de él. Egipto había dejado de ser su patria. Ante sus ojos se extendía ahora la inmensidad del desierto que pronto sería su morada. Contemplaba la montaña de Elohim que se erguía en la llanura, y su mente concibió cuál era la misión que debería emprender. Integrar con las tribus del desierto un pueblo combativo que lucharía por imponer la doctrina del Dios Supremo. Fue en aquel preciso instante que señalaba un cambio decisivo en su existencia, así como un punto de partida para las tareas de desempeñar, que Osarsef adoptó el nombre con el que sería conocido a partir de entonces. Moisés, que significaba el salvado. El nuevo Moisés culminó su labor cerca del sacerdote Yetro, tomando por esposa a su hija Séfora, a cuyo lado pasó varios años estudiando y leyendo. En especial llamaron su atención obras como Las guerras de Jehová y Las generaciones de Adán, cuya antigüedad se perdía en la noche de los tiempos. Y después de analizar los textos consultados, pensó que, si deseaba crear un pueblo adecuado para la religión eterna que iba a proclamar, tendría que sentar las bases muy firmes. Fue entonces que escribió el Sefer Bereshit, o libro de los principios, síntesis de la ciencia pasada y cuadro de la ciencia futura, que era también la clave de los misterios que integrarían su doctrina. Para rematar dignamente el tema, Eduardo Chouhai censuraría la tendencia sustentada por algunos eruditos contemporáneos y de los siglos anteriores, de creer que el patriarca no existió y que, por lo tanto, no pudo escribir los 5 libros que se le atribuyen, ni tampoco haber estado al frente del éxodo bíblico. Y tampoco estaba de acuerdo con la creencia por muchos aceptada de que fueron los rabinos de Babilonia los autores del Pentateuco, escrito siglos después de abandonar Moisés las tierras faraónicas. A estas posturas negativas respondería Chouhai diciendo que una religión no puede ser creada sin la intervención de un iniciador.
lo cual es sumamente sensato, pues no se concibe al cristianismo sin la figura de Jesucristo, ni el budismo sin la intervención de Gautama Buda. Los jueces judíos, los profetas, la religión, la historia misma de Israel, demostraban a los ojos del francés, sin lugar a dudas, la existencia del patriarca Moisés. Muchos lectores estarán de acuerdo con algunas palabras de Eduardo Sugat y dirán que las otras carecen de valor porque no se bastan en pruebas dignas de crédito. En realidad, largo tiempo se había pensado que Moisés jamás existió, pero en los últimos años ha surgido una teoría más razonable. Hubo un personaje que dirigió, en efecto, al pueblo odiado por los egipcios, pero las maravillas que se le han atribuido deberían ser contempladas con ciertas reservas, pues no intervino en ellas ningún elemento milagroso o sobrenatural. Las páginas escritas por el francés carecen en la actualidad del sentido que les quiso dar. Lo que para Sugat era lógico al escribir Los grandes iniciados, suena ahora inverosímil. Su obra está impregnada de belleza y poesía, pero su contenido resulta inaceptable en su casi totalidad para el lector que se asome a sus páginas animado por un espíritu exageradamente crítico. Y lo mismo sucederá en el futuro cuando nuestros tataranietos lean los libros escritos por los estudiosos de hoy acerca de acontecimientos que enjuiciaron tal vez a la ligera. ¿Quién fue ese personaje llamado Osarsef? Los historiadores no se ponen aún de acuerdo para designar al faraón bajo cuyo reinado se produjo la huida de Egipto. Es difícil determinar quién fue el responsable del éxodo hebreo, porque en el segundo libro del Pentateuco no se menciona al soberano egipcio por su nombre. Se cita solamente a un tal faraón, de manera anónima, sin decir cómo se llamaba y sin dar información sobre su persona o sobre los años que reinó, ni sobre ningún acontecimiento de carácter militar o cultural que podrían servir de referencia para identificarlo. Se ha sugerido la posibilidad de que ese faraón pudo ser Tutmosis III, quien reinó de 1501 a 1447 a.C., o Amenofis II, su hijo, que fue soberano de 1447 a 1420. Pero ninguna prueba se ha aportado al respecto. Fue el éxodo bíblico anterior a estos dos faraones, como es opinión de otros entendidos. Se produjo mucho después, siendo Ramsés II, 1291 a 1225, el faraón, o su hijo, Merentaf,
1225 a 1215, como afirmaba Chouret en su libro. La obra de Flavio Josefo, tan rica y sugerente, animó a varios historiadores contemporáneos a mostrarse más audaces en sus interpretaciones. Y lanzaron varias teorías para ubicar la figura de Moisés, entre las que sobresalió una en especial, de enorme interés. ¿Qué le sucede al nombre de Osarsef, tomado por el historiador judío de un texto original de Manetón, si se le quita el sufijo Osar, netamente egipcio porque representaba al nombre de Osiris, y lo sustituimos por el sufijo Jo, que es equivalente de Jehová? Resulta un nuevo nombre, Joseph o Joseph, más conocido como José, uno de los 12 hijos de Jacob, es decir, de Israel. Es sabido que los hermanos de José, envidiosos de la preferencia que le otorgaba el padre, lo vendieron por 20 monedas de plata a unos mercaderes ismaelitas que se dirigían a Egipto. Vender un familiar como esclavo es cosa que no debe sorprendernos, pues era cosa muy frecuente en la antigüedad. Y en tales prácticas debieron inspirarse ciertos cuentos populares, como el de Pulgarcito y otros mal llamados infantiles, en los que se quitaba de en medio a un individuo indeseable, matándolo o vendiéndolo, que resultaba más productivo. Pero donde nos asaltan las dudas y se presentan las confusiones es al llegar al pasaje bíblico en que José se convertiría en ministro del faraón. ¿Cómo aceptar que un vulgar hebreo, es decir, un joven perteneciente a un pueblo de pastores apestosos, tan despreciado por los nobles y cultos egipcios, fuese a alcanzar un elevado cargo en la corte del faraón? ¿De qué manera logró José convertirse en el principal asesor del soberano? Solo una respuesta podría contestar a estas preguntas, y sería la siguiente. Para que un pastor hebreo accediese a la corte faraónica y alcanzase tan altos honores, con o sin los sueños proféticos que menciona la Biblia, y la supuesta seducción de Putífar, era preciso que el faraón sintiese cierta amistad hacia los hebreos. Y esto solamente podría suceder en tiempos de los reyes Hicsos, cuando los pastores invadieron el país en el siglo XVIII antes de la era cristiana. Si José fue ministro y persona de confianza de un faraón, ¿no es acaso lógico suponer que tal cosa sucedió entre los siglos XVIII y XVI antes de Cristo? De esta manera encajaría en su sitio una pieza más del rompecabezas y se comprendería el cambio de nombre de José a de Joseph por el de Osarsef, una vez que pasó a ocupar
un puesto relevante en la corte para estar más a tono con las costumbres egipcias. Pero el resto del rompecabezas seguiría igual que antes. Porque a cambio de esta aclaración, quedarían algunas discrepancias que no han logrado ser aclaradas. Una de ellas es que si aceptamos que José vivió en la corte del faraón, siendo este de origen Ixo, y si de acuerdo con Flavio Josefo llegó a convertirse en sacerdote de Heliópolis, ¿cómo explicar su destierro con los leprosos de Avaris? José pudo haberse presentado en la corte egipcia en las postrimerías del dominio Ixo, y al ser despedidos del país los gobernantes pastores, en tiempos del faraón Amoses, fundador de la dinastía 18, también a él le tocó abandonarlo todo y emprender el camino del destierro. Fue Osarsef José, el sacerdote confinado en la ciudad de Avaris, quien se puso al frente del pueblo oprimido. Imposible, porque el último versículo del capítulo final del Génesis explica que José murió a la edad de 110 años y que fue embalsamado y puesto en un ataúd en Egipto, no sin antes haber pedido a los hijos de Israel que se llevaran sus restos a la tierra que Dios prometió a Abraham. Esto significaría que José, si acaso no se deslizó un error en el texto bíblico o en alguna de sus traducciones, no abandonó Egipto para nada y se convirtió en un buen ciudadano leal a las leyes del país, que a la hora de su muerte sería momificado por cualquier egipcio. Otra discrepancia sería que en la historia de José, tal como la presencia el Génesis, existen elementos que pertenecen a una época posterior, 6 o 7 siglos más tarde. Acerca de esta confusión y de ciertos aspectos del éxodo hebreo, se regresará en el último capítulo de este libro, en el que se harán unas consideraciones finales. Por el momento podríamos plantear una nueva pregunta. ¿No podría considerarse la posibilidad de que los cronistas de Babilonia se apropiasen de algunos rasgos sobresalientes y heroicos de este personaje José, que enriquecieran con otras leyendas antiguas para hacer de él al Moisés que nos presenta la Biblia?